Mejoramiento para resistencia a enfermedades. Genética de la resistencia. El mejoramiento para resistencia a enfermedades es un objetivo muy importante y permanente de la mejora genética junto con el aumento de los rendimientos y la tolerancia a factores abióticos. Dado que un incremento en la resistencia permitiría un menor uso de agroquímicos, es un método de control no contaminante muy importante para mantener la sustentabilidad de los sistemas agrícolas. Y actualmente, con las consecuencias del cambio climático, estos cambios pueden traer como consecuencia un aumento de la susceptibilidad de las plantas a determinados patógenos y el aumento de la agresividad de estos hacia los cultivos. Para que se manifieste una enfermedad en un determinado cultivo, es necesario que exista un huésped susceptible, un patógeno virulento y un ambiente favorable o un vector que permita el contacto entre el huésped y el patógeno y la reproducción de este último, produciendo la enfermedad. Desde el punto de vista del mejoramiento genético para resistencia, hay que considerar algunos factores. El primero es la variabilidad genética en la especie o en el cultivo y la variabilidad del patógeno. Luego, el tipo de resistencia y la durabilidad de la misma. Algunas especies de patógeno pueden, por mutación, desarrollar nuevas razas constantemente. Son patógenos especializados que son diseminados por el aire o por el agua, y entre estos ejemplos tenemos las rollas de los cereales y el tizón de la papa. Otro tipo de patógenos tienen pocas razas y su capacidad de mutación es baja. También tienen o se conocen pocos genes específicos de resistencia, por lo tanto, la adaptación del patógeno y la resistencia es lenta. Por ejemplo, en enfermedades producidas por el género Fusarium. Otro tipo de patógenos son aquellos que, a pesar de que se dote a los cultivos de resistencia monogénica o vertical, no forman fácilmente nuevas razas. De acuerdo a los ejemplos que hemos visto, es necesario considerar que cuando se va a realizar mejoramiento para resistencia es indispensable conocer el tipo de variación existente en el patógeno y en la especie objetivo para de esa forma poder diseñar una estrategia de resistencia adecuada. Esta resistencia se basa obviamente en la interacción huésped-patógeno. Entonces, depende los genes existentes en el patógeno y los genes existentes en las plantas para que se manifieste una interacción de resistencia o de susceptibilidad. En base a esto, los mejoradores en diferentes especies han desarrollado las llamadas variedades diferenciales, que son líneas de huésped que tienen genes de resistencia específicos y diferentes, los cuales permiten identificar las poblaciones del parásito actuantes. Y dentro de estas tenemos las razas fisiológicas del patógeno, que son aquellas poblaciones del patógeno que muestran diferencias en su capacidad de atacar a una determinada línea del huésped. Es decir, estas razas se producen por mutación.
Siguiendo con la genética de la resistencia, es necesario puntualizar que la resistencia, es un carácter que normalmente es dominante sobre la susceptibilidad. Los genes de virulencia son normalmente recesivos respecto de los alelos de no virulencia en el patógeno. Y por cada gen de resistencia que exista en el huésped u hospedante, este puede ser suprimido en su acción por un gen de virulencia presente en el patógeno. La resistencia existirá solamente cuando en el huésped estén al menos un gen de resistencia y en el patógeno el correspondiente alelo de no virulencia. Toda otra combinación resultará en susceptibilidad a el patógeno. Lo expresado anteriormente se basa en la hipótesis gen por gen desarrollada por Floro, que condujo sus estudios sobre la roya del lino, y él propuso que por cada gen de resistencia en la planta existe un gen en el patógeno que determina si el patógeno podrá infectar la planta o no. En la siguiente tabla podemos ver una ejemplificación de la hipótesis gen por gen, en la cual, de acuerdo al genotipo de la planta y del genotipo presente en el patógeno, la respuesta puede ser de susceptibilidad o de resistencia. Obviamente, en el primer caso, si no hay genes de resistencia presente en la planta, cualquier sea el genotipo del patógeno, la respuesta será de susceptibilidad. Por el contrario, si hay genes de resistencia en la planta y el patógeno es no virulento, o sea, los genes no son recesivos, la respuesta será de resistencia. Luego, los otros casos se pueden explicar porque una sola reacción incompatible que se presente entre la planta y el patógeno es epistática sobre cualquier otra de compatibilidad. Es decir, si en uno de los lochi hay una reacción de incompatibilidad, esta ya es determinante para que se exprese resistencia en el hospedante. Desde el punto de vista de la incorporación de resistencia mediante el mejoramiento a los distintos cultivos, podemos hablar de resistencia cualitativa o de resistencia cuantitativa. La resistencia cualitativa está controlada por uno o pocos genes y se denomina resistencia vertical. En cambio, la resistencia cuantitativa es el resultado de muchos lochis involucrados en la resistencia con acción aditiva o sumatoria, da como resultado una variación continua, o sea, un espectro amplio de resistencia, y se denomina resistencia horizontal. Al estar la resistencia cualitativa controlada por uno o pocos genes mayores u oligogenes, estos pueden ser transferidos sin mayores problemas de un genotipo a otro mediante cruzamientos. Estos genes de resistencias se determinan mediante la exposición o la infección de las plantas mediante determinadas razas del patógeno. La resistencia cualitativa, como cualquier carácter cualitativo, tiene entre sus ventajas que es de fácil observación y cuantificación. Es decir, se pueden agrupar a las plantas en resistentes o susceptibles.
Como desventajas, dado que la resistencia depende de uno o pocos genes, a determinados genes presentes en el patógeno, si el patógeno muta para estos genes, automáticamente toda la resistencia cualitativa se cae, es decir, se torna vulnerable el cultivo a la nueva raza del patógeno. Y esto es de particular importancia cuando se emplea un cultivar con resistencia cualitativa durante mucho tiempo, porque puede inducir a que el patógeno cambie por evolución y por lo tanto el cultivo se va a tornar susceptible. La resistencia cuantitativa, por su parte, está controlada por muchos genes con un efecto pequeño y aditivo. Su principal ventaja es que la resistencia es horizontal, es decir, permite controlar un gran espectro de razas debido a que existen muchos loci para resistencia a distintas razas fisiológicas del patógeno. Como desventaja, la transferencia entre genotipos de la resistencia es mucho más dificultosa que en el caso de la resistencia cualitativa, y si es necesario identificar genes individuales u oligogenes que complementan la acción, esto será mucho más dificultoso que en la resistencia cualitativa. Si comparamos en un gráfico la resistencia vertical dada por pocos genes o cualitativa versus la resistencia horizontal dada por muchos genes o cuantitativa, si disponemos de 6 razas del patógeno, podemos medir la resistencia y la susceptibilidad a esas determinadas razas. En aquellas en que el nivel de resistencia sea muy alto, podemos deducir que hay una resistencia vertical, en este caso a las razas 2, 5 y 6, y en las otras la resistencia sería de tipo horizontal. En cambio, si solamente dispusiéramos de resistencia horizontal a todas las razas, el nivel de resistencia sería parejo para todas las razas actuantes del patógeno. En un programa de mejoramiento que incluya la obtención de resistencia a determinadas enfermedades, si no hay suficiente variabilidad para resistencia en el material en el cual se está practicando selección, se requiere ir a lo que se llama fuentes de resistencias, que están catalogadas como las fuentes primarias, que son materiales de otros programas de mejora que pueda acceder el mejorador, a las razas de campo o land races, que son variedades autóctonas que han convivido con los patógenos y han evolucionado junto con ellos, por lo tanto pueden haber desarrollado tanto resistencia cualitativa como cuantitativa, y también los bancos y colecciones de germoplasma que almacenan muestras de cultivares obsoletos o de parientes silvestres que pueden tener genes para resistencia específicos. También se puede recurrir a parientes silvestres, en el caso del tomate del género Lycopersicum, en el caso del trigo, ciertos parientes relacionados con el trigo, como del género Agropyron, Aegilops y Triticum, y del maíz de su sindicado como antecesor, el teosinte. Desde un punto de vista práctico, podemos tomar la definición de este investigador holandés, el cual estipula que la resistencia durable es aquella que permanece tanto tiempo como el cultivar es sembrado y cosechado por los productores.
Muchas gracias por su atención.